no el enlace ese que ustedes ven en televisión, un enlace para la clase del martes. En una hora no se puede dar muchas cosas, pero sí podemos un poquito más relajado esta noche, ya que somos un grupo un poquito más chico que el martes, y entonces podemos ir platicando. Entonces yo les recomiendo que ustedes pueden, o sea, quisiera que si ustedes tienen alguna pregunta o algo, porque voy a tratar algún tema muy interesante. ¿Ok? Entonces, no tengo aquí la proyección, pero si pudiéramos ver una figura de esas, la que yo siempre dibujo, un hombre en silueta, y este hombre tiene tres cosas, son cualquiera de nosotros, cualquier ser humano. Vamos a ver tres hombres en uno, o sea, vamos a ver una parte de nuestra que es agua, ¿ve? Que está representada por agua, una parte que es aire, y la otra parte que está representada por fuego. O sea que si nosotros vamos a irnos al versículo donde dice San Pablo, ahora quedan estas tres cosas que son amor. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui de grande, pues las cosas las dejé de niño. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero un poquito antes dice en el capítulo 13, me parece que es verso 13 también, dice que nosotros pues pasarán, dice cuando venga lo perfecto, lo que es en parte será quitado. Y entonces eso que es en parte, pues simplemente es para que nosotros podamos llegar al punto o a conocer como somos conocidos. Conocer como somos conocidos es exactamente entender cuál es la constitución nuestra, por qué somos lo que somos. Sabemos nosotros, bueno, hemos leído muchas veces en la Escritura que bueno, que somos hechura de Dios, somos imagen de Dios. Pero nosotros vamos a ver tres cosas básicas que tienen que ver con la predicación, con la enseñanza de Jesús. Somos agua, aire y fuego. Fíjense bien. Si nos vamos al capítulo 1, en Génesis 1:2, si tienen por ahí Génesis 1:2, y vamos a estar usando Génesis 1:2 y Juan capítulo 1, como dice Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, esos somos nosotros. Usted ve, como después vienen otros versículos que dice que fue el primer día y el segundo día, etcétera, etcétera, el tercero. Pero eso que nosotros vemos ahí, eso que está escrito acerca de nosotros. ¿Puedes volverlo a leer? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, es el Espíritu de Dios que nos trae a nosotros toda la capacidad de transformación que nosotros necesitamos. Por supuesto que si nosotros nos fijamos bien, la obra de reconstrucción o la obra creadora está basada exactamente en ese principio donde dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. Quiere decir que las cosas visibles no se hicieron así visibles hasta que no fueron impulsadas a través de lo que es el verbo de Dios. Y dice en el capítulo 1 de Juan, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué es el verbo de Dios? El verbo de Dios, nosotros sabemos que es la acción creadora de Dios, y la acción creadora de Dios va acompañada de una ley o leyes que nosotros debemos entender. Si nosotros podemos entendernos cómo somos nosotros, es por causa de la revelación del mismo Dios a nosotros. Dice que el misterio escondido por todas las edades ha sido dado, dice San Pablo, me fue dado a mí
que soy el más pequeño de los apóstoles, para que entonces ese misterio fuera dado a conocer a todos los hombres. Entonces, cuando nosotros nos reunimos y compartimos las Escrituras, estamos participando del Espíritu de Dios. Hay un verso que me parece que es Mateo, ahorita lo buscamos, donde dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Okay? Entonces, el agua, nosotros sabemos que Jesús dijo, bueno, como ríos de agua viva correrán de vuestro interior. Y Él dijo, esto hablaba del Espíritu que habrían de recibir. Nosotros, por supuesto, que en nuestro cristianismo pues tenemos el bautismo en agua, ¿verdad? En la religión católica y ortodoxa pues está el bautismo de pequeños, donde se sumergen en agua, y los hombres unos y otros por doctrinas acomodan lo que es el bautismo de Jesús. En días pasados nosotros vimos al Señor Jesucristo ir a las aguas del bautismo en el río Jordán, y en esas aguas pues vimos que fue sumergido. Estábamos mirando que el río Jordán tipifica el río de muerte, o el río de lo que es la condición de toda la humanidad. Sabemos nosotros que por un hombre entró la muerte, porque Dios dijo, si ustedes si comen del conocimiento del bien y del mal, si ustedes se independizan, en otras palabras, si ustedes desobedecen esta orden, pues van a entrar en una ley, y entonces pues el Señor los sacó. Esa es la historia. Si nosotros vemos la historia en una forma natural, pues está bien, es una verdad, pero yo quiero que la vean como una parábola. Todos y cada uno de nosotros aquí, cuando nacimos, en este tiempo que nacimos, ya sea el siglo pasado, los que están naciendo ahora, estamos naciendo bajo una condición de una independencia del hombre. Y lo primero que nosotros hemos tenido, una vez que ya tenemos conciencia de la unión con Dios, en esa experiencia maravillosa, que ya entonces comienzan todas las cosas a verse diferentes, en la luz que Dios nos da, pues lo primero que nosotros pues recibimos es precisamente la conciencia de la unión con Dios. Porque la conciencia de la desunión, o no entender que Dios se puede encontrar en el corazón del hombre, pues eso es lo que la religión, o que nuestros hermanos en Cristo, o podemos nosotros también predicar, de que el hombre está separado de Dios. En conciencia lo está, pero en realidad las tres partes que tiene el hombre son tres partes también de la que el verbo hizo, o se hizo el verbo. El verbo se hizo carne como nosotros, pero la diferencia entre nosotros y Jesucristo es que el Señor Jesús, hijo de María, es nacido de María en lo natural, pero es nacido del Padre, del Espíritu. Por tanto, Jesucristo es el segundo hombre. ¿Sí? La muerte entró por el primer hombre, la separación. Y nosotros, ya sea en la cultura que sea, aunque sea religiosa y todo, siempre se nos ha dicho que estamos separados de Dios. Y es cierto, conscientemente no estamos separados de Dios. Pero si nosotros vemos cómo el apóstol Pablo está enseñando esto, nos es fácil y cómodo entender cuando Jesucristo dijo a aquel joven que le seguía: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque él estaba interesado en seguir la vida que seguir a Jesucristo. ¿Quiénes son entonces los muertos? Si era una persona que vivía como cualquier persona, y bueno, una persona que no tenía conciencia, que estaba unido con Dios, pues era un muerto más. O sea, la muerte es precisamente no una condición de dejar de respirar para el primer Adán, sino una condición donde ellos no pudieron participar de Dios, que es la vida, a no ser a través de la misericordia, o a través del acto de Dios de visitación a ellos. En otras palabras, no solamente el hombre se desarrolló separado de Dios, sino que se cumplió lo escrito
lo que nos llevó a nosotros a través de nuestros enseñadores, donde dijo Dios a la mujer y a la serpiente, bueno, pues la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, la simiente de la serpiente te va a herir en el calcañar, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y todo esto ocurrió en un hombre que fue nuestro hermano mayor, o que fue según la carne, en los días de su carne. Nuestro hermano mayor es nuestro hermano mayor, ¿ve? Es el primero de la nueva creación, del nuevo hombre, y precisamente en él mismo se desarrolló esto. ¿Cómo fue posible que él lo pudiera hacer? Bueno, no porque era Dios, tenía todo que hacerlo como hombre. Entonces, en el tiempo que Jesucristo estuvo funcionando como hombre, de niño, como decía Tere en la mañana, que a los 12 años dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar, vemos que como dice también la Escritura, que como era de costumbre iba a la sinagoga, ¿ve? Y vemos que entonces a los 12 años, bueno, ya vimos los 12 años, vemos que en el tiempo señalado, a los 29 años y medio, pues entonces apareció en el Jordán para ser bautizado por Juan. Cuando esto ocurrió, pues simplemente terminó con ese acto en el bautismo, terminó entonces el periodo de oscuridad, en el periodo donde él estaba encerrado en ese cuerpo de muerte. Y encerrado en ese cuerpo de muerte, pues simplemente no hubo ninguna acción de manifestar ningún don, ni ningún milagro, ni nada, sino que él mismo fue cuidado por sus padres, ayudado por las personas que tenían alrededor, las personas que lo ayudaron a huir a Egipto, las personas que le trajeron de Egipto también. Y yo quiero que ustedes vean que hay una serie de personas trabajando, cuidando al Mesías, cuidando a nuestro hermano mayor en la condición de hombre. Pero una vez que él va al río de muerte y se entra en las aguas de muerte, inmediatamente que sale, no sale la misma carne con muerte, sino viene una manifestación de vida. ¿Ve? Es el nuevo hombre, es el verbo de Dios en el diseño perfecto, en el diseño que trajo el mismo verbo, el Cristo, o sea, el verbo de Dios se hizo carne, o sea que el hombre alcanzó, o sea, Dios mostró, el Padre mostró completamente la forma física de él. La forma física del Padre es la forma física del Hijo. Ese es el verbo hecho carne. Entonces Juan dice, pues el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y también un poquito más adelante dice él también que de su plenitud tomamos todo. Entonces, cuando Jesús se ha llevado inmediatamente que los cielos se abren y que físicamente hay un espíritu físico que está manifestando un Hijo de Dios, yo quiero que ustedes vean, como dimos en las clases pasadas, que todo el ser de él, su agua, su aire y su energía, que es el fuego, pues simplemente estuvieron completamente llevados a la plenitud, o sea, a la imagen perfecta de un varón perfecto. Entonces hizo su entrada, lo que es el segundo Adán. Y ese segundo Adán es exactamente la imagen a la que Dios quiere llevarnos a todos. Pero, ¿qué pasa? Que en el desarrollo de esa imagen, nosotros comenzamos en nuestra vida nueva, no solamente estando conciencia de que somos un hijo de Dios, sino que también estamos viendo el resultado de ser un hijo de Dios, que es el participar de la resurrección. Allí por eso les decía yo la semana pasada que estábamos con él siendo bautizados ahí hace muchos años, como dijo el hermano Arce, que estaba dando la clase, y decía que él lo que entendía de Dios es que le había dicho a Juan, espérate un momentito. Y entonces cuando Juan se espera para introducir a Jesús, entonces él entra con Jesús, se lo abraza y van los dos debajo del agua. Y claro, eso hubiera sido una cosa tremenda. Pero esa justicia que nosotros hemos heredado es exactamente como si nosotros hubiéramos estado ahí, como decía el hermano Arce,
que bajamos con Cristo a las aguas de muerte y salimos en resurrección. Entonces, en realidad, nuestra experiencia de nuevo nacimiento, pues, es esa, que hemos salido a una nueva vida, una novedad de vida, pero realmente no completamente. O sea, comenzamos la vida en experiencia con Cristo, pero ese no es solamente el inicio. ¿Qué nos falta? ¿Qué piensan ustedes que nos falta? Nos falta que lo que es la resurrección, ¿ve?, toma por completo en nosotros el último enemigo que es puesto, que es la muerte. Y si nosotros decimos, bueno, pues esto no es para nuestra... Mira, lo que necesitamos ahorita no es pensar si es para nosotros, si es para la próxima generación. Lo que tenemos que pensar es lo que la luz que el Señor nos está dando en esos pensamientos, de ver que realmente en lo que es la persona de Jesucristo, todo ese último enemigo fue puesto bajo los pies. Ahora, que fue probado, por supuesto que fue probado, que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, que fue tentado por el diablo. Bueno, todo eso lo hemos leído ahí, y fue vencedor en todo, en las 3 tentaciones, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No, para que quedara escrito realmente que ese hombre físico, hijo de Dios, uno con Dios, no puede ser tentado por Dios, porque él mismo le dijo, por el diablo, porque él mismo le dijo al diablo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. ¿Sí? Entonces hay una parte de nosotros que para nada necesitamos que ser probados ni tentados. Esa es la parte que nosotros vivimos en Cristo, la parte que vivimos es de su resurrección. Yo creo que no nos damos cuenta, pero sí vivimos mucho de esa resurrección. Y bueno, y entonces las demás cosas, pues tenemos simplemente que ponerlas en el orden que Dios quiere que la pongamos, según la luz que hayamos recibido. Quiero que lean en Juan 1 del 1 al 5. Juan 1 del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue hecho. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ok, ahora nosotros vamos a ver en el verso 9, que dice que esa luz venía a los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Okay. Cuando nosotros nacemos, esa luz que es la vida, es el verbo de Dios. ¿Ve? Pero claro que en la forma de un niño, en la forma de Adán. ¿Ve? El primer Adán igualmente, cuando Dios lo hizo, sopló en su nariz, pues simplemente pues su espíritu, ¿ve?, es el aire, ¿ve?, pues simplemente se transmitió a todos los hombres en las leyes que componían, o que componen, mejor dicho, lo que componen totalmente lo que es la forma del hombre. Es decir, que el primer hombre, en su forma natural, que le llaman la escritura la forma animal, pues es exactamente como fue Jesús. Que la forma de María, la carne de María, el barro, podemos decir, del hombre. El segundo Adán también tomó forma de hombre. O sea que lo que nosotros podemos gozarnos y vernos en algo tan maravilloso, que es que el Verbo, ¿ve?, hizo al primer hombre. El primer hombre se expresó en vida, pero ese primer hombre murió. Quiere decir que ese primer hombre comenzó a participar de una vida natural, una vida animal, pero siempre encontrando el camino a la muerte, o sea, siempre muriendo. El que más vivió en lo que es la vida natural en el Antiguo Testamento, antes del diluvio, fue 969 años, que fue Matusalén. Ahora, yo sé que toda la humanidad está en la misma situación. Nosotros los cristianos estamos en la misma situación. Pero ¿qué está haciendo el Espíritu de Dios en este día? Nos está mostrando la revelación de Jesucristo,
para que nosotros participemos de la resurrección. Cuando nosotros vemos al primer hombre, que es agua, que es aire y que es fuego, que significa el líquido, espacio y energía, y vemos que Jesús, como dice Mateo 3:11, lo pueden leer, dice Mateo en el capítulo 3:11, que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo la verdad los bautizo con agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, esa es la nueva naturaleza. La nueva naturaleza es exactamente como la antigua, pero, o sea, no, en la forma es la forma, ¿sí? Pero el líquido, podemos decir, lo que es el agua, el aire y el fuego, pues simplemente es el fuego de su Espíritu. El Espíritu Santo, ustedes saben que es fuego. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, el Espíritu Santo dice que se vieron lenguas de fuego, ¿sobre qué? Sobre ellos. En toda la Escritura, cuando vemos el Espíritu Santo, vemos entonces también fuego. Pero es exactamente, nos bautizan en Espíritu Santo y fuego. Fíjense, no es una doctrina, vamos a separar, entonces que vamos ahora a separar, y primero, sino que lo que estoy mostrando con esto y indagando así con el Espíritu de Dios, es que realmente Dios no nos está haciendo en esa resurrección, ese hombre nuevo, no nos está haciendo un hombre diferente en cuanto que 3 ojos o 2 narices, 2 orejas, nada de eso, digo 4 orejas, sino simplemente es la misma forma, pero con una naturaleza en la cual la muerte no existe, sino la vida continua. Y en la semana pasada nosotros vimos que, o en las clases, no sé qué clase sería la anterior o la otra, vimos que la resurrección que Dios nos ha dado tiene un final completamente. Y ese final es llevar completamente en nosotros mismos el último enemigo, que es la muerte. La muerte es un enemigo, no es... una de las cosas básicas que nosotros debemos saber, debemos preguntar al Señor y debemos buscarlo en la Escritura, es que la muerte no es eterna. La muerte no es eterna, porque precisamente vimos cuando estuvimos viendo el lago de fuego, nosotros vimos que es el lago de fuego, es la muerte segunda, es la muerte de la muerte. O sea que la muerte terminará completamente en esa condición, mejor dicho, en ese lago de fuego que menciona ahí. Yo quiero que ustedes vean que hay algunas menciones en la Escritura, como el lago de fuego, y que la misma Escritura dice lo que es el lago de fuego. Pero si nosotros pensamos que el lago de fuego es un lugar como un mar, y que ahí está lleno de fuego, de ácido, para meter las cosas y se mueran, ¿tú me entiendes? Ya entonces nuestra mente está un poquito natural. Es como por ejemplo, cuando la Escritura habla de serpiente es la naturaleza del hombre, ¿ve? Viene el diablo y Satanás, ¿ve? Nosotros si lo vemos, lo seguimos viendo como un hombrecito rojo muy malo que es el dueño del infierno, pues imagínense. Entonces nuestra mente es carnal. Sí existe, fíjense que Jesús la menciona el diablo, pero ¿qué cosa es el diablo? ¿Qué es el enemigo? Es exactamente un espíritu. Así como nosotros tenemos que Cristo es uno, y Cristo es en mí, Cristo es en los hermanos que están aquí, Cristo es en los hermanos que nos están escuchando, Cristo es un hombre, es uno. Nosotros tenemos que entender también que el diablo es un espíritu, y que es precisamente lo que se desarrolló separado de Dios. Si algo nosotros hemos inventado es la religión, y otra cosa es el diablo, y los hemos de hecho dueños de un infierno que no existe, un infierno que está ahí según las enseñanzas católicas romanas, y que le dio propulsión, que lo propulsó la novela que era de Dante, donde habían 7 niveles del infierno, y entonces por los 7 pecados capitales. Pero realmente el Hades
es el lugar donde, como decir, la casa de los muertos. ¿Ve? Y el Hades dice que será puesto, dice, y el infierno, o el Hades, es que hay traducciones que dicen infierno, ¿no? Entonces dice, será tirado en el lago de fuego. Dice, y el falso profeta, y la bestia, y todo. ¿Qué cosa es el lago de fuego? ¿No escuchamos hace un ratito que el Espíritu Santo es fuego consumidor? ¿No lo dice así Hebreos? ¿Qué es lo que está consumiendo? ¿Cuál es el plan de Dios? Bueno, destruir la muerte y completamente transformar a todo lo que es el género humano en una nueva persona. Una nueva persona que no solamente tiene la capacidad de ser bueno, de buscar las cosas de Dios, es una naturaleza distinta. Su cuerpo, su espíritu y su alma completamente, completamente llevados a ese nivel donde aparecen los vencedores. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis vienen los vencedores, donde dice, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero, porque dieron sus vidas hasta la muerte. ¿Y por qué? Y por la palabra de testimonio en su boca. ¿Quiénes son esos vencedores? Esos vencedores son los que pudieron experimentar que la muerte se puso debajo de sus pies. Imagínense, este mensaje lo oyen las personas en su forma natural y dicen, qué rico no morirse, y van a hacer todo lo posible por ver cómo pueden poner la muerte debajo de sus pies, pero no quieren dejar de ser ellos, no quieren dejar de ser separados de Dios. Entonces es imposible que eso sea. Entonces el plan de Dios es un plan bien hermoso, bien bonito, en el cual nosotros estamos involucrados. Pero para poder entender un poquitito más de esto, vamos a ver si recordamos, vamos a recordarlo mejor, así no tenemos que estar leyendo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, vamos a empezar por el agua. Dice que del paraíso, del Edén, salía un río con 4 brazos. Creo que fue unas cuantas clases atrás que lo dimos. ¿No se recuerda? Sí. Y entonces cada río tenía una función, cada parte del río. Si nosotros vemos esto como una historia, maravilloso, es una figura tremenda. Yo puedo imaginarme el agua saliendo. Yo conozco lo que es el agua en un día caliente, en lo que es Cuba, ¿no? Que es el campo allí, fresco, corriendo ahí, el ruido, la humedad del agua, el ruido, todas las cosas, pero bien, me parece estarlo viendo ahora. La primera vez que lo vi me fasciné, ¿ves? Entonces yo puedo imaginarme que hay un paraíso que está saliendo. Creo que se parece un poquito a lo que cuenta ahí en Génesis, pero eso fue mi experiencia de pequeño, ¿no? Pero esto es más que eso. Nosotros ahora, viéndonos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como nuevas criaturas, tenemos un Edén en nuestro corazón. Y de este Edén sale un río. Y sabemos que Jesús dijo que esto recibirían como ríos de agua viva, correrán de vuestro interior, y esto habló del Espíritu que habrían de recibir. Este es el Espíritu que nosotros tenemos. Ahí está el Espíritu de Dios bautizándonos en la palabra, dándole más intensidad a la luz para entender más, y viendo el fuego que está consumiendo la energía que necesitamos completamente para deshacer completamente, o sea, para que se deshaga completamente el cuerpo de muerte. Entonces por eso es que digo, yo los voy a bautizar, o él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué sabía Juan que mucha gente no sabe? Juan sabía estas cosas. Juan sabía que el hombre está hecho en 3 partes. Está hecho en cuerpo, en alma y en espíritu. El espíritu del hombre es una parte muy importante, porque nosotros parecemos físicos, ¿verdad? Luego sólidos, pero no somos sólidos. Hay mucha parte nuestra que está. Si nos vamos a ver como una anatomía exactamente como somos cantidad de millones de células, de todos los átomos que están dando vuelta ahí, todo es algo inconcebible cómo está tan armado todo, y no nos separamos, no nos vamos. Y aún en la vida física nosotros tenemos una gran parte de aire,
y vivimos por el aire. Por el aire. ¿Ve? Y por el agua. Y con la vida física vivimos por el agua también. No tome agua para que usted vea lo que pasa. ¿Ve? Y vivimos por la energía en lo natural que consumimos de los alimentos. Pero ¿qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Oye, no, que hazte esas piedras, mira qué buena, llevas 40 días sin comer. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En días pasados vimos que en la magnífica voz dijo en el monte de Hermón o el monte de Sión, dijo desde la nube, este es mi hijo amado, a él oíd. Y es precisamente lo que nos va a llevar a nosotros a participar de todo, a desarrollar completamente lo que es el plan de Dios. ¿Y por qué desarrollarlo? Porque eso se desarrolla en mutuo acuerdo. Y como estamos nosotros en el tiempo del tercer día, no hará nada el Señor sin hacerlo, de dárselo a conocer y que los profetas lo promulguen, lo digan. Este es el gran día donde nosotros podemos ver que realmente nosotros de gloria en gloria podemos ser transformados y poner al último enemigo debajo de nuestros pies, que es la muerte. Es un poco difícil para la mente natural entender eso, ¿ve? Debido a que o nos vemos que tenemos dolores o tenemos padecimientos físicos, o vamos a no llamarle enfermedad, vamos a llamarle deficiencia. Todo eso que usted tiene, y ya sea deficiencia, dolores, ya sea envejecimiento, canas como las tengo yo, toda esa serie de cosas, eso se llama el proceso de muerte del cuerpo. Aunque lo querramos adornar, es el proceso de muerte. O sea, toda la humanidad está en eso. O sea, ¿cuánto necesitamos entender, cuánto necesitamos que nuestro pueblo entienda que el reino de Jesucristo está establecido, que Él está en ese trono donde está juzgando todas las cosas? Y a mí, yo me imagino que la tierra misma tiene que ser, como dijo San Pedro, tiene que ser encendida. ¿Ve? Estamos hablando de nosotros. Tiene que alcanzar completamente nuevo cielo, nueva tierra, ser completamente ser transformado. Y esto se me ocurre pensar también que es una cosa muy buena para el resto de la humanidad que no conoce a Jesucristo. Porque el resto de la humanidad que no conoce a Jesucristo está siendo llevado en su amor, en su misericordia y siendo juzgado por el Señor. Aquí no hay un gobernante que esté puesto ahí en las naciones, que esté por casualidad puesto ahí, que no haya pasado por el orden de Dios. Y si Dios, esto es, si el Señor Jesucristo en su trono blanco, en su trono de juicio, ¿ve?, tiene que quitar a 2 o 3 gobernantes, los quita. Hay un balance en el mundo. Su reino, yo sé que no es de este mundo, pero su reino tiene que ver con una transformación que Él quiere traer al mundo. Y lo que está haciendo en la justicia y en lo que el Padre de Dios es precisamente reinar en esa justicia con justo juicio, para que entonces la gente pueda alcanzar la bendición de Él, de la vida. Hay 2 resurrecciones. La primera resurrección es la primera resurrección en vida. Y usted no lo puede quitar del libro porque está en 1 Corintios 15. Dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. La segunda, o sea, la resurrección para condenación, que está escrita está en las páginas de la Escritura, eso lo que significa es un juicio justo para que las personas alcancen los premios y lo según el juicio de Dios. Pero eso no es precisamente para matarlos ahí y eternamente se vayan al infierno. ¿Por qué? Porque precisamente Dios preparó en la justicia de Jesucristo, en un hombre, salvó a todos, y eso está escrito y no lo puedes quitar de ahí, para que todos sean salvos. Ese es tú sabes, el final de todas las cosas. Pablo decía, bueno, yo trabajo para que vea a todo hombre, no importa que sea, perfecto en Cristo Jesús. Y Pablo yo sé que no pudo verlo, ¿me entiendes? Pero también, yo tengo por acá un verso, déjame si me lo encuentro por acá, lo escribí.
Vamos a buscarlo aquí en Corintios 15. Creo que tengo para acá en 1 Corintios 15, no. 15, 22. Lo escribí. A ver si lo encuentro, Quiero dar un pasaje. Vamos entonces a buscar en la escritura este pasaje para buscar. Ok, 1 Timoteo 1:15. Es el Salvador. Una hermana llamó esta semana, entonces quería que orara. Yo digo, bueno, lo primero, no me diga como, no, porque quiero que ore de esta forma. Mira, lo que necesitas tú es salvación de eso. ¿Por qué? Porque necesitas algo físico, ¿tienes? Entonces, vamos a hacer una cosa. Lo primero que vamos a hacer es ver a Jesucristo como el Salvador, ese que nos salva de todo. Si el nombre de él es yo soy el que soy, el nombre del Padre. Cuando yo necesite, tú necesitas ahora que él sea, y él es Salvador. Entonces vamos entonces a orar en esa forma. Nosotros podemos ponerle al Señor lo que es él es nuestro Salvador. Y entonces así oramos. Y bueno, tuvo un buen resultado, ¿no? Gracias a Dios, porque había muchos ángulos de sombra y de incertidumbre, ¿no? O sea que tuvimos que usar la fe. Yo sé que él es Salvador. Si ya lo sabemos, pues entonces ¿qué puede impedir? Como dijo aquel hombre, ¿qué puede impedir que esto suceda? ¿Qué puede impedir que se vaya una enfermedad? ¿Qué puede impedir que se deshaga la obra del diablo? ¿Qué puede impedir? Nosotros lo estamos impidiendo. ¿Sí? Pero llegó el tiempo donde no vamos a impedirlo más, sino que vamos simplemente a buscar el trono de la gracia, el justo juicio del que está sentado en el trono de justicia, el trono blanco, y no solamente nosotros estamos expuestos a ese juicio de Dios porque somos hijos, y dice ahí también que somos hijos. La gente piensa que no ve a Jesús actuando. Jesús actúa, sus juicios son inescrutables. Hay algo que yo no puedo saber cómo es que Dios me va a tratar a mí, pero yo sé que la misericordia, el amor y el vínculo que nos une con nuestro Dios y Padre es un vínculo de amor y de vida eterna. ¿Cómo dice el 1 Timoteo 1:15? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Qué más? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A salvar a quién? Al mundo de los pecadores. El versículo que leíste en la mañana, de Hebreos, lo tengo por acá. 11, 10, 11. Hebreos 10, 14. ¿Cómo dice el versículo? 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está hablando de las personas. A los santificados. Los santificados, las personas que tienen la conciencia de estar unidos con Dios. Las personas que no tienen conciencia de estar unidos con Dios, pues por supuesto. Pero si somos perfectos, ¿sí? Si somos perfectos, ¿qué es lo que llamamos nosotros perfección? Porque ahí se dice que Él nos hizo perfectos con nuestra ofrenda. Perfecto quiere decir que somos eternos, nuestra vida está escondida con Cristo, ¿ok? Pero todavía nosotros no hemos alcanzado el experimentar la salvación de Jesucristo completamente. Estamos siendo salvos. Yo diría que estamos siendo transformados o llevados a la imagen que ya Él estableció en su justicia. Si somos perfectos, lo que necesitamos es restaurar. Como alguien dijo, si mi reloj se echa a perder y no tiene las funciones para lo que fue creado, pues simplemente lo que necesito es llevar un relojero para que lo arregle, para que lo restaure. Entonces esto es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús: una vida incorruptible, una vida eterna, una vida que no termina,
pero la cual tiene que alcanzarme a mí y que llevar a mi experiencia todo lo que es realmente el misterio de Cristo. Amén. Y de Dios en nosotros. ¿Ok? Bueno, entonces hay otro versículo también, déjame ver si lo puedes buscar. Daniel 9:24. El libro de Daniel. Salvar es el propósito del Señor Jesucristo. 9:24. 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Ajá. y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea que el proceso de salvación para nosotros no ha terminado. Y el proceso de salvación para el mundo entero no ha terminado. ¿Cómo lo sé? Bueno, por la Escritura. El Señor de Jesús dijo: Padre, yo quiero que ellos sean uno. Tú en mí y yo en ellos, para que sean uno, para perfectos en unidad, para que el mundo crea, el mundo conozca. Entonces, ¿por qué el mundo no cree, el mundo conozca? Porque no somos uno. ¿Qué somos? Y yo creo que ese trabajo no lo va a hacer, o no lo está haciendo el Señor en un grupito, ni en una gente especial. Dice que de toda lengua, pueblo y nación sacó a sus sacerdotes. Dice que, claro, dice que en el total de los hijos de Dios que nacieron, se fue tomado el hijo de Aarón para el reino, para su trono. Dice, y estos son los vencedores, dice, y ellos le vencieron por la sangre del Cordero, porque dieron su vida hasta la muerte, y por la palabra del testimonio. ¿Cuántos son? No dice cuántos son, porque si nos vamos a 144,000, eso no es nada. No es nada, eso es un número simbólico. simbólico. Es un número simbólico. Entonces, si nosotros pensamos que Dios está haciendo algo con nuestra vida, pues simplemente es cierto, Él lo está haciendo, pero realmente tenemos que entenderlo. Y de ello depende que nosotros podamos ser entonces voz de Él en la tierra. Cuando vimos el río Jordán y vimos toda la actividad de Jesucristo en los días de su carne, en los días de su manifestación como Hijo de Dios, y vemos que estuvo en el mar de Galilea, Galilea de los gentiles, y todo lo que significa ese río no es nada más que toda la muerte que está en toda la humanidad. Y él, como parte de la humanidad y parte tuvo que cumplir todos los tipos y todo lo que estaba ya establecido. En esos tipos establecidos y todo, pues vemos que el ministerio de Jesucristo de 3 años y medio no culmina solamente en la cruz, sino que antes toma a los 3 discípulos y sube al monte de Sión, al monte de Hermón, y entonces ahí inmediatamente pues su rostro comienza a tomar luz, todas sus vestiduras, y con la misma aparecen entonces Moisés y Elías hablando de su partida. Ellos, los discípulos, entienden de que esta es la culminación, que esto es el final del programa de Dios, por así decirlo, y dice, bueno, pues esta es la fiesta del tabernáculo. Señalando esto también de que hay un orden del trabajo de Dios en los tiempos y las naciones que tiene que ver con las fiestas judías, en las cuales nosotros sabemos que hemos pasado por Pentecostés, pero todavía falta por experimentar lo que es las 3 fiestas del lugar santísimo, que son trompetas, que es lo que estamos estudiando, que es el anuncio el anuncio para la expiación, para el final del trabajo de Dios en nuestras vidas. En lo natural, pues ese día pues tenían ellos que hacer su trabajo bajo las fiestas judías y tenían que recoger y santificarse, etcétera, etcétera, para el gran día, y después entonces la manifestación del tabernáculo, que es lo que ellos dijeron en el monte de la transfiguración. Dijeron, vamos a hacer tres enramadas una para Moisés, una para Elías y una para Jesús. ¿Qué estaba pasando en el monte de transfiguración? ¿Qué estaba pasando allí con Jesús? Jesús le estaba dando, Él es el que está dándole toda la justicia y toda la luz que necesitan aquellos 2 hombres que ya no estaban aquí en medio nuestro. Uno que había sido llevado, y el otro que Dios lo había enterrado.
y aparecieron allí en sus cuerpos donde de gloria, donde el mismo cuerpo que Pablo en 2 Corintios 5 dice que quiere vestirse del nuevo cuerpo que Dios tiene dentro de él. Amén. Para entonces no ser desvestido, sino que él quiere revestirse. Y lo que está diciendo San Pablo corrobora lo que él dice también a Corintios en el capítulo 15, donde dice que así como hemos traído la imagen del natural, traeremos también la imagen del celestial. Ajá. ¿Alguna pregunta? Vamos a usar el río de Dios que sale de nuestro corazón, y lo vamos a usar para que entonces podamos entonces usarlo para nuestro cuerpo y para el cuerpo también de los demás y para el mundo también. Ese es el río de Dios. Vamos a usar entonces el Espíritu, ¿ves? El Espíritu como fue dado sin medida, pues necesitamos no solamente ser enseñados, sino también ser capacitados completamente, y que el fuego de Dios, como dijo San Pablo, que todo tiene que pasar por fuego, todo tiene que pasar por Espíritu. ¿Sí? En otras palabras, la gente no sabe que el Espíritu de Dios está completamente trabajando en toda la humanidad, en todos los humanos, ¿ve? Aunque no conozcan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no le conocen y no son llamados a lo que fuera, ellos también tienen que participar de la misericordia, ¿ve? Y del amor de Dios, y tienen que participar del lago de fuego, para que entonces en la misericordia ellos puedan encontrar misericordia y puedan encontrar un justo juicio de parte de Dios. Claro está que nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere, porque qué guay el juicio que tiene para una persona, un gobernante malo, ni nada, ¿verdad? pero sabemos que su misericordia sí, Él diseñó de que todos pudiéramos participar de su misericordia, de su amor y de la vida eterna. Ajá. Yo sí tengo una pregunta. Ajá. Si eran 12 apóstoles, ¿por qué no más se llevó tres arriba, no? Ajá, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo pensé esa pregunta también. Tres, primeramente porque es testimonio perfecto. Además de eso, como funcionaba Jesucristo, funcionaba con tres primeros que estaban más cerca de él. O sea que, por ejemplo, yo estoy aquí sentado, si fuera entonces un maestro con un discípulo, tuviera entonces tres personas. Y entonces esas tres personas se estaban dividiendo o sea, estaban bajo la autoridad de Jesucristo tres. No, la autoridad es delegada, la autoridad no es de ellos. Ellos podían opinar, como vieron ahí y hablaron con Jesús y todo, pero es como decir, por debajo de Jesús estaban estos tres, y estos tres tenían a tres más debajo de ellos, y esos tres más debajo de ellos tenían otros tres más. Entonces, si ustedes ven el orden, no es un orden piramidal, pero es un orden tremendo de multiplicación, porque llega a 12 y no son 12 nada más. Dice que cuando Jesús trataba con 12 nada más, pero después esos 12 tenían otros discípulos que tenían, y ellos le informaban. La explicación se la daba a Jesús a 12 o a 3. Si se daba a 3, como en este caso del monte de transfiguración, estos tres tenían tres más que tenían que darle. Haga las cuentecitas o dibújelo para que usted vea cuántos salen. Está sencillito. Y también, pues, otra de las cosas que me viene a mi mente cuando yo estaba leyendo esto, es que no todos en el pueblo de Dios o dentro de son llamados a lo más excelente. Por ejemplo, si vamos al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, vemos a la tercera parte de las estrellas del cielo ser arrastrada por la cola del dragón, y vemos solamente una parte nada más. ¿Está bien? Entonces esas multitudes o esa cantidad de hijos de Dios o estrellas
arrastradas por la falsa profecía, porque dice Isaías que la falsa profecía es la cola del dragón. Entonces no son todos, no son simplemente una parte de un total, y ese total no está. Si ellos le dijeron a los demás discípulos, no sé, pero Jesús por eso les dijo a ellos que esa es la clave, que no dijeran. No digan a nadie hasta después de la resurrección. Y por supuesto, después de la resurrección, nosotros estamos leyendo porque alguien lo escribió y nos ha llegado por la gracia de Dios a nosotros. Pero es algo bien interesante. Pablo, yo lo veo como el testimonio perfecto, porque 3 es un número de testimonio perfecto. El Padre, Hijo, Espíritu Santo, espiritual, mi cuerpo, etcétera, etcétera. Pero yo veo que Jesús usó esas 3 personas, que fue Pedro, Juan y Jacobo, para hacer cosas estratégicas, o sea, cosas como la resucitación de aquella niña. La resucitación de la niña. Que fue con ellos 3 también. Ahí se ve señalado. Y también pues cuando fue transfigurado, que nada más que llevó estos 3, porque simbólicamente vamos a ver que él tuvo mucha relación con Juan. Juan fue el que más cerca estaba de Jesús, pero Pedro el que más hablaba, y Jacobo era callado, pero era hombre íntegro. De los 3 estos, Pedro era el principal, que le daba las órdenes a Pedro. Miren, de esto nosotros no sabemos mucho, porque ni en nuestras denominaciones cristianas, ni en la Iglesia Católica como base, ¿no?, antes de la Reforma, ni después de la Reforma, se explican estas cosas, porque nunca ha habido un discipulado. Lo que tenía la Iglesia Católica como discipulado era simplemente un sacerdocio que se enseñaba y tenía establecido un principal, y ustedes saben la división de la Iglesia como es. Pero realmente, es más, en estos días, en los días que vivimos, yo me he encontrado con personas que creen que el discipulado de Jesucristo es una persona que discipula a otras personas, como un joven que venía aquí, que antes de venir aquí tenía un grupo que discipulaba. Tú sabes que se puso muy de moda el asunto del discipulado. Y él me contaba a mí que él decía, lo hacía por probar a la gente. Decía, hoy lo quiero a las 6 de la tarde en el mall. Y como habían hecho un pacto con él, de que él era el apóstol, el maestro, y ellos eran los discípulos, y la gente estaba con hambre de Dios. Pues entonces, si era una mujer, le decía al esposo, mira, tú haces la comida, porque me llamó el Señor allá, sí, y allá ya me lo decía. Me lo iba a confesar. Yo no sabía eso, porque no viví eso. Nosotros no vivimos el movimiento carismático. Empezó a entrenarlo a su manera. Sí, lo empezó a entrenar a su manera. O sea que había maldad en cuanto a eso. Astucia, no maldad, sino astucia. Sí. Porque aquí vemos en Mateo 16, en el verso 19, cuando le dice el Señor, a ti te daré la llave del reino. O sea que lo estaba poniendo como iba a ser un líder. Sí, es posible. Sí. Recordemos que todas estas historias, yo soy muy escéptico en el asunto de cómo murieron, la historia de cómo murieron los apóstoles. Y usted puede leer mucho ahí, que si Pedro, que si lo mataron, que si dio con la cruz para abajo, que si de cabeza. Yo no sé. Nosotros tenemos 2000 años de muchas mentiras y muchas cosas. De entrada tenemos una Biblia, por la gracia de Dios, que nos ha llegado, pero ¿dónde están los originales de esto? Tenemos una Biblia que cada concilio de católicos se alteró. Es más, ellos son muy honestos, los católicos. En la Biblia católica que yo tengo de Nácar Colunga, dice los versículos que se fueron añadidos, los que y bueno, añade a eso todos los libros apócrifos que nosotros no, en nuestra iglesia evangélica no se leen. Sin embargo, la sociedad bíblica tiene una Biblia, o sea, una Biblia evangélica, y tiene los libros apócrifos. Así que yo digo que por la gracia de Dios lo que hemos recibido ahí, y sin la ayuda del Espíritu Santo, es lo mismo que usted tenga muchos libros o pocos libros. Con la ayuda del Espíritu Santo, pocos libros es mucho, y todos los libros es bastante, porque Él dijo que nos va a llevar a toda verdad a través de la verdad. Eso es imposible. Ahora, si yo creo que tengo la capacidad, porque estudié teología, para poder entender eso, pues me va a tropezar ahí.
Y bueno, San Pedro dice que tropiezan en la palabra a la cual fueron destinados. La Biblia no es ningún problema para ninguna denominación. Cada denominación tiene su doctrina y tiene su enseñanza, no tiene ningún problema con la Biblia. El problema está en oír a Dios. Y eso fue lo grande que ocurrió en el monte de la Transfiguración, en el monte de Sión o monte Hermón. Es un monte muy alto. Yo vi la fotografía, está en un monte nevado. ¿Okay? Hay una parte del año que se ve todo nevado, bien bonito, bien hermoso. Bien, lo que ocurrió ahí dice que vino una nube que les cubrió, y en esa nube vino una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Yo creo que esa es la clave para poder nosotros participar del bautismo de Jesús, en la justicia de él, poder entonces participar de todas aquellas cosas que en su vida natural, ¿ves? Y poder participar de todas las, junto con él, y sobre todo alcanzar, como dice el libro de Hebreos, nos hemos acercado al monte de Sión. Ese es el libro, ese monte de Sión, ese ahí de donde sale el río Jordán, de una parte de Siria, de otra parte de Israel, y desde allí, dice, en ese monte santo, donde San Pedro dice, ahí estuvimos en el monte santo y ahí escuchamos su voz, escuchamos la voz. Cuando San Pedro dice todo esto, él está contando de ese monte, y es el monte que dice la Escritura, el monte de Sión. Nos hemos acercado al monte de Sión, es una palabra tremenda. ¿Cuánto hemos viajado con Jesús? ¿Cuánto hemos participado con Él en su justicia? Porque viajamos en su justicia, por supuesto que yo me puedo imaginar allí en Jordán y puedo ir, no lo he visto con mis ojos en la parte donde fue todo eso, ni el monte arriba, pero en su justicia estamos viajando. Somos parte de un plan que Dios tiene, donde a unos se ha escogido por una cosa, otros para otra, y que todos estamos participando del gran acontecimiento, de la gran transformación, no solamente de nosotros como hijos de Dios, sino de la bendición grande de que el mundo entero se ha transformado, ¿ves? En lo cual está envuelto tanta gente muerta, tantos millones de gente muerta, y que no están muertas, no van a estar muertas para siempre, pero que sí están pasando por ser, tienen que un día resucitar en su resurrección y participar entonces de una vida sin fin. ¿Okay? Entonces, claro que no es lo mismo resucitar en vida, donde imagínense, yo no quisiera resucitar de entre los muertos, ¿no? Yo quisiera resucitar en vida, igual que todos los que aman al Señor y que dicen, bueno, Padre, si tú escogiste que eso sea, pues gloria a Dios. Pero realmente la misericordia grande de Dios y su amor tan grande, yo lo veo en esto, en que Él tiene amor y incluyó en esa salvación inclusive a los malos y las personas que no tuvieron una vida y que ya murieron, perdieron su cuerpo aquí. Quiere decir que hay una parte de su cuerpo, su alma y su espíritu están ahí, ¿sí? Pero realmente entran en la salvación de la muerte eterna, ¿me entiendes? Ahora, en detalle yo no puedo saber porque dice que sus juicios son inescrutables. ¿Ves? Pero yo sí les digo una cosa sí cierta, una cosa que debe ser fundamental para nosotros. La salvación de Jesucristo es una salvación para todas las personas que han nacido en la tierra, que se han muerto, para los que están vivos y para nosotros como hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, mire, si Dios, alguien dijo, bueno, pues si yo sé que van a ser un hijo mío y no sé si va a ser salvo y un día va a ser malo y un día si se muere lo matan, va a ir para el infierno, entonces mejor es que vamos entonces mejor a matarlo de chiquito para que no nazca, ¿sabes? Para aniquilarlo, ¿no? O como alguien también estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, pues entonces mejor es que Dios haga así y haga como en el diluvio, que le cerró la matriz a las 3 mujeres aquellas por años de años, y cuando ya entonces ya salió el diluvio
ya bajan las aguas, entonces le abrió la matriz. Pues, bueno, si el Señor es tan bueno y su amor es tan grande, ¿por qué entonces no cierra la matriz de todas las mujeres para que no vayan tantos niños a tanta gente al infierno? ¿Ve? Entonces hay algo que tenemos que arreglar, hay algo que tenemos que participar, hay algo que tenemos que entender, y vale más que nosotros dediquemos tiempo para que el Espíritu de Dios nos dé luz, porque este tiempo es decisivo. El tiempo corre rápido. No podemos nosotros ganarle al tiempo si no es a través de la resurrección, es la única forma. Y podemos nosotros participar de muchas promesas, de tantas cosas maravillosas, de vivir una vida de entusiasmo, de una vida inspirada, estar en el Espíritu, pero tenemos que saber por qué propósito estamos en el Espíritu, cuál es el plan que tiene Dios para nosotros y para el mundo entero. Y como quiera, si hay un solo sentimiento de nosotros que es glorificar a quien nos dio vida, pues vamos a glorificarlo. Y vamos entonces a ser instrumentos de su paz, de su reino, de su amor. ¿Sí? Y yo creo que esto pues nos hace a nosotros no independientes de otros o dependientes de una religión, sino dependientes del Espíritu de Dios, de la unión con Dios, y el resto de las cosas, pues, eso puede suceder lo que tiene que suceder, lo que es maravilloso. ¿Alguna pregunta? Pues nos quedan 15 minutos para terminar. A ver, ¿preguntas sobre el lago de la muerte segunda? ¿Ustedes creen que hay poquita muerte en el mundo? ¿Quiénes son los que van al lago de fuego? ¿Al lago de fuego? Bueno, yo creo que todos tenemos que pasar por fuego. El lago de fuego es el Espíritu de Dios. Ahora, la única cosa que podemos preguntar o que puede traer alguna variante es lo que dice el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Lo vamos a leer por acá. A ver si lo tengo por acá. 19, donde dice: vi trono y se sentaron los que iban a reinar. No, capítulo 20. Y vi tronos y se sentaron, ¿no?, sobre ellos. Sí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de jugar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y ustedes saben que eso significa completo, que alcanzaron el trabajo completo ¿y qué más? 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, que lo que usted puede ver es lo que dice San Pablo: no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Quiere decir que mientras esté el proceso de participar, de sentarse en el trono, de alcanzar ese sacerdocio, esa gente que Dios está trayendo para mostrar al mundo, para regir con vara de hierro a la humanidad. Miren, no piensen que la humanidad, seguimos leyendo, pero quiero decir esto como paréntesis, no piensen de que es que las cosas se van a poner más malas en el mundo, ¿no? Las cosas se pongan como se pongan. Es tanta la misericordia y el amor de Dios que la gente van a querer ser buenos, van a querer. Ahora, como ustedes ven tantos sentimientos tan bajos y esos sentimientos de odio, de maldad y de todas esas cosas, sí, eso es algo que ahora nos asedia por todos lados: muerte y cosas malas y todo. La gente va a querer, porque el Dios nos está metiendo en el lago de fuego, en espíritu, en su misericordia, en su amor, ¿entiendes? Esos son tiempos maravillosos, tiempos que no se escucha nada de esto en el pueblo de Dios como esperanza, pero debemos indagar en esas cosas. ¿Cómo dice el 6? 5, 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Cuál es la segunda muerte? El lago de fuego. Sino que serán sacerdotes de Dios. ¿La muerte no tiene qué?
autoridad. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ok, vamos entonces a unirlo con el capítulo 2, donde dice, ellos le vencieron por la sangre del Cordero, o sea, la vida nueva en Cristo, por la palabra del testimonio, Y porque dieron su vida hasta la muerte. muerte. Entonces, si usted da su vida hasta la muerte, ¿qué necesidad tiene de que pasar por la muerte? Ahora, fíjense bien, el lago de fuego es la muerte segunda. ¿Sí? Es la muerte de la muerte. Entonces, si nosotros no podemos acomodar esto, entonces pensamos de que entonces que es un lugar de tormento. Yo sé que San Pablo dice que todo tiene que pasar de heno, hojarasca y Madera. Se tiene que pasar por el fuego. Y dice, la obra de cada uno la aprobada. Será aprobada. Será aprobada. Pero fíjense que en ese capítulo 3, San Pablo habla de que nosotros somos colaboradores, que trabajamos con Cristo, que dice, el que edifique. O sea, en ningún momento San Pablo dice, bueno, que Dios no va a hacer así solo. Hay un trabajo que nosotros tenemos en colaborando con Dios. Estamos de acuerdo y hay una parte nuestra que es trabajar por la comida que no perece. Yo no puedo añadirme como dice alguien, no puedo añadir 1 centímetro a mi estatura espiritual, como dicen, vaya, religiosamente. Sí. Pero si yo puedo saber lo que Dios quiere hacer, lo que quiere hacer conmigo, y decirle que sí, yo puedo ser usado, o tú puedes ser usado como Él quiera ser usado, si tú te quiere usar en cuanto a que tú seas voz de Él aquí en la tierra, tú vas a ser voz de Él. Si te quiere usar como la voz de uno que clama en el desierto, te va a usar para exhortar, para lo que fuera. Es el tiempo del profeta, es el tiempo de Elías, es el tiempo de Cristo, es el tercer día, es la culminación de todas las cosas, es entender ¿para qué? Para que su gran misericordia alcance al resto de toda la humanidad, tanto los que están muertos, que entierran a sus muertos, esos son los que están muertos vivos ahí afuera, como también los que se fueron en espíritu y que están en espíritu con el Señor. Nos hemos acercado al monte de Dios, al monte santo, y nos hemos acercado hasta donde podemos, en la medida que tú hayas escuchado a Dios, que yo escuche a Dios, es en la medida que yo me puedo encontrar allí en ese monte con la gloria de ese fuego, de esa luz que estaba proyectando, que estaba manifestándose en Jesús. De lo contrario, pues entonces no sé qué idea tendríamos entonces del trabajo que tiene Dios para con nosotros, pero yo sé que, bueno, que es básico. El 6, lo leí, ¿verdad? Bienaventurado el santo. Que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Ajá, entonces puedes leer el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. No lo vamos a leer ahora, pero ahí está, donde dice, nos hizo reyes y sacerdotes de todo reino, pueblo y nación. Yo no sé si ustedes pueden ver lo que yo estoy mirando, que 1:5. sí, es 1:5. 1:5. Sí, es 1:5, ¿no? Es 1:5. Vale. ¿Lo quién? Sí. Ah. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, pero en el capítulo 5 dice también que nos hizo reyes, que nos hizo sacerdotes de toda lengua, pueblo y nación. Okay, también está ahí. Bueno, yo lo que estaba diciendo es que realmente hay algo que Sí. que nosotros 5:10. nosotros no podemos incluirnos porque me da la gana, yo soy un sacerdote de eso que está ahí, pero tú sí puedes recibir la bendición de la luz del Señor, lo que está haciendo, entender cuál es el plan total. Mire, lo que estamos haciendo con esta clase de los martes es que podamos tener una visión general del plan de Dios, una visión desde la antigüedad, desde por qué hizo al hombre y cuál fue el plan de Dios, cómo el primer hombre murió a Dios, o sea, mató a Dios. No se puede decir mató a Dios porque Dios le dijo, si comes vas a morir, pero
anduvo sin Dios hasta que vino entonces de la simiente, vino el Señor, y vino entonces el segundo hombre, y el segundo hombre pues en la justicia de él hemos funcionado hasta ahora, pero hasta ahora han pasado simplemente 2000 años, 2 días dentro del reino. ¿Ve? Nosotros no podemos nada más que conocer nuestro pasado a través de la escritura, a través de las historias que tenemos y demás, pero sí podemos nosotros a través del Espíritu, no estamos limitados para saber exactamente qué pasó en la antigüedad y qué es lo que va a pasar mañana. No hará nada el Señor sin hacerlo notorio a sus siervos los profetas. No es una palabra cualquiera, es una palabra que envuelve todo el entendimiento, toda la visión de Dios. Y si en particular nosotros no estamos esta noche viendo un asunto pequeño, simplemente estamos viendo un paradigma, una parte, un detalle de toda una gran revelación que tenemos que tener. Si usted quiere ser usado por Dios, usted tiene que saber completamente en qué proyecto estás. Quiero terminar con esto. Mira, nosotros trabajamos para Venezuela. Teníamos que hacer yo aprendí ahí mucho. Teníamos que hacer un dique seco, un dique donde tienen que meter así los barcos, vaciar el agua y entonces arreglar ahí los barcos, ya sea en el barco más grande, el portaaviones más grande, ahí cabe, en Puerto Cabello ahí. Cuando nos fuimos a trabajar allí, yo aprendí una cosa, nunca en mi vida, yo había hecho puentes, carreteras, caminos, estructura, arquitectura, cuántas cosas en el proyecto. Nunca había trabajado en dique seco. Entonces, ¿qué es lo primero que tuve que saber? Bueno, me dijo, usted no va a hacer nada. Nos pasamos, dice, tú esta semana vas a ir por ingeniero, y las personas, y ellos te van a decir, porque lo que queremos es que usted sepa, que tú sepas todo, tengas una imagen general de todo esto, fotografía, esto. Cuando pasó una semana, entonces ya podía trabajar en cualquiera de las partes de ese proyecto. ¿Por qué? Porque tenía una imagen general, tenía una visión general de todo. De proyectos. Un proyecto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando me mandaban a trabajar en la parte arquitectónica, entonces era parte de ese proyecto. Que me mandaban a trabajar en la parte de lo que es la puerta del dique, que es un barco que se pega ahí, pues simplemente pues ya sabía cada detalle tenía que ver con una visión general de todo. Entonces, si nosotros no aprendemos, y ojalá que pudiéramos tener bastante tiempo para escribir todas estas cosas y la misma escritura nos va desenvolviendo, ¿ve? En la medida que nosotros vamos ahí y viendo, eso es algo que en lugar de detenerse se aumenta, para que podamos entonces ser usados en lo que Dios quiera. Y ya yo no puedo meterme en eso, porque eso es un asunto de tu Dios contigo. Pero si en esta noche hemos llegado hasta aquí, hemos llegado a tener como la impresión o esa realidad del Espíritu que nos dice algo grande está pasando, algo grande, y lo que está pasando de grande, el único que lo puede entender es aquel que le puede preguntar a Dios en aquello que es motivado. El Señor nos está motivando a que podamos tener una visión general de todo, y que en esa visión general sepamos para qué es el profeta, para qué es el Elías o el profeta, ¿ve? Para qué es las cosas que tienen que venir todo, o sea, la función de lo que es el movimiento profético de todo este siglo, todo este tiempo, del tercer día. Y pues entonces tenemos muchas cosas que hacer en trabajo. Es tanto trabajo que no nos alcanzan 80 años. ¿Cuánto quieres vivir? ¿90? ¿100 años? No alcanza. Si vives 200 años, no te alcanza el trabajo que tienes, porque eres un instrumento de Dios. Entonces vamos a simplemente acomodarnos y decirle, Padre, yo quiero que tú me muestres toda la visión y que yo me goce. Hubieron personas que simplemente se gozaron con cargar a Jesús. Otras personas lo reconocieron, pero ya era muy tarde.
su reconocieron en la cruz. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y en fin, hay tanta gente que tuvo contacto con Jesús, pero nosotros tenemos la gran oportunidad de vivir su resurrección y de vivir algo que nos está situando históricamente en un tiempo donde podemos confirmar, ¿ve?, que todo lo que está pasando en el mundo no está pasando por gusto, ni está por casualidad, sino porque hay alguien detrás de todo esto que está ajustando y que tiene también propósito con personas que trabajan para bendición, por amor a la gente. Padre, te damos gracias por esta oportunidad esta noche de estar viendo todas estas escrituras y te pedimos, Padre, que podamos nosotros en todo momento, mientras dormimos, ser enseñados, mientras caminamos, mientras comemos, andamos, porque necesitamos la luz tuya, entender todas las cosas y entendiendo podamos entonces ser preparados para ser usados en lo que tú quieras, Señor. Te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la muerte de la muerte, que es el lago de fuego, y te damos gracias, Padre, por este día en que estamos viviendo, en el cual tenemos contentamiento contigo en todo momento. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén.